en sus pantallas uno de los varios temas que con el favor del Señor vamos a estar compartiendo durante unas semanas a petición de nuestro hermano pastor Larry. Él traía una carga sobre estos temas de la predicación sobre la obediencia y pues vamos a aprender todos. Yo cuando estaba meditando en estos temas decía yo, ¿quién puede enseñar estos temas de la obediencia? ¿Quién se puede parar enfrente a enseñar esos temas de la obediencia? Definitivamente nadie, ¿no? Nadie, porque de alguna manera u otra todos hemos desobedecido a la voluntad del Señor. Pero no venimos a compartir nuestros testimonios, sino a compartir lo que dice Dios en su palabra. Y definitivamente todos vamos a aprender, tanto como yo, como ustedes, vamos a estar expuestos a la palabra del Señor para que Él nos hable en dónde hemos fallado, en dónde hemos desobedecido su voluntad. ¿Y por dónde empezar, hermanos, este tema? ¿Será que podemos empezar por Mateo 7:21, que dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Será que podemos empezar por Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Será que podemos empezar por Juan capítulo 8, verso 31, que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? ¿Será que podemos empezar por Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿O será que podemos empezar por el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22? Y dijo Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca? Como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice él, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por dónde podemos empezar este tema? Hay muchas maneras, muchos textos donde podíamos nosotros empezar este tema de la obediencia. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor hable a través de su palabra, que sea su Espíritu Santo quien obre en cada corazón de los que estamos aquí. Y les pido, hermanos, que oren por mí porque no he estado muy bien de salud, pero que el Señor obre a través de su palabra en la vida de nosotros. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia también derramada en cada uno de nuestros corazones. Y queremos presentar este tiempo, Señor, delante de ti. Que seas tú quien obre en cada corazón. Que seas tú quien hable, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce todavía, que tú lo redargullas de pecado, que tu Espíritu Santo lo convenza que necesita arrepentirse de sus pecados y venir hacia ti. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obediencia. ¿Qué significa obediencia? Obediencia, hermanos, significa escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. No solamente escucharla, sino actuar conforme a la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, obediencia estaba simbolizada por una palabra, o significa escuchar, y en el Nuevo Testamento significa oír o escuchar con una actitud de sumisión. El Antiguo Testamento, escuchar, y en el Nuevo Testamento, oír o escuchar con una actitud de sumisión a la palabra del Señor. Otra palabra para obedecer significa confiar. Por esta razón, cuando alguien, hermano, obedece a la palabra de Dios, es porque confía en Él. Es porque confía en Dios. Por esto, el escuchar realmente la palabra de Dios, pues es sinónimo de obediencia. Cuando escuchamos, oímos, no solamente tener la información, sino obedecerla o actuar conforme a la palabra del Señor. Hermanos, vamos a leer muchos pasajes del día de hoy, mucha Biblia. Así que les pido en el amor del Señor que tengamos paciencia. Vamos
solamente es una introducción, este tema de la obediencia. Para las próximas semanas, con el favor del Señor, vamos a llevarlo a la aplicación en diferentes áreas de nuestras vidas, tanto en la familia, como esposos, como esposas, como hijos, en el trabajo, inclusive en la sociedad, en la iglesia. Hay muchas maneras, hay muchos temas donde podemos nosotros enfocarnos en el tema de la obediencia. Acompáñeme a Éxodo capítulo 19, por favor. Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Recordemos que ya en el capítulo 20 de este libro de Éxodo, el Señor da los 10 mandamientos. Pero antes, ¿qué les dice el Señor? Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído, dice el Señor, a mi voz, y guardares mi pacto, o sea, si obedecieres, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor a su pueblo. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Aquí el Señor le está hablando al pueblo por medio del profeta Jeremías, al pueblo de Judá, y lo vemos ahí en el encabezado, en el versículo 21, castigo de la rebelión de Judá. En el versículo 16, el Señor le había dicho a Jeremías, mira, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te voy a escuchar. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿O qué había hecho? Dice el versículo 17 del capítulo 7. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen los hijos? Recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Verso 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y ya en el verso 21, vean lo que les dice el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no les mandé a que hicieran esto. Verso 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y qué hizo el pueblo? Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desobediencia. El Señor habló, el Señor habla, y el pueblo desobedece. Inclusive hicieron cosas que el Señor no había mandado que hicieran, ¿no? Y aquí vemos, lo único que el Señor les había mandado, escuchen mi voz, obedezcan mi palabra. Eso es lo que Dios quiere, obediencia. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Hermanos, si nosotros meditamos en este tema de la obediencia, ¿se acuerdan cuál fue el primer pecado en el huerto del Edén? Desobediencia. El Señor había mandado una cosa, ¿y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron al mandato del Señor. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es la obediencia de corazón. Y vemos aquí el pueblo, sí, hacía sacrificios equivocados, ofrendas equivocadas, y es como nosotros aquí, nosotros podemos venir a ofrendar al Señor, por ejemplo, nuestra vida, nuestra presencia, nuestras alabanzas, inclusive económicamente, entregar nuestra vida al Señor. Pero si no estamos obedeciendo,
a los mandamientos del Señor, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos hijos, buenos padres. ¿De qué nos sirve? Definitivamente no sirve de nada. Y es lo que vamos a ir viendo con el favor del Señor. Ahora, lo contrario a la obediencia, ¿qué viene siendo? La desobediencia. Y esto sería desobedecer, no escuchar ni hacer la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 81, versículo 8 al 14. Salmo 81, versículo 8 al 14. Nuevamente dice el Señor, versículo 8 del Salmo 81. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Primero, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. No. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, dice el versículo 13, si me hubiera oído mi pueblo y en mis caminos hubiera andado Israel, dice el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un instante. Si el pueblo me hubiera escuchado, pero resulta que yo le dije que no anduvieran en pos de dioses ajenos y lo hicieron. Y vean las consecuencias. Más adelante vamos a ir viendo las bendiciones cuando el pueblo de Dios obedece, pero también las consecuencias que hay cuando desobedece al Señor. ¿Cuál fue la historia de Israel, hermanos? Y podemos nosotros decir, no, es que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que el Señor le hablaba y no escuchaba la palabra de Dios ni obedecía la voluntad del Señor. Y podemos criticar al pueblo de Israel. Pero nosotros estamos igual, hermano. La verdad que estamos igual que el pueblo de Israel. El Señor nos habla en diferentes áreas de nuestras vidas y nosotros fallamos. Fallamos definitivamente al mandamiento del Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7 nuevamente. Vamos a estar viendo varios pasajes ahí en Jeremías. Jeremías 7, versículo 13. El encabezado del capítulo 7, este capítulo de Jeremías, la idea era que el pueblo o el llamado de Dios era que mejoraran sus caminos y lo que ellos estaban haciendo también. Sus obras, sus actitudes, mejoren ustedes, cambien su manera de actuar. En el versículo 8, ¿qué había dicho el pueblo? He aquí vosotros confían en palabras de mentira que no aprovechan. Estaban hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Y en el versículo 13 dice el Señor, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oísteis, o sea, no escucharon, y os llamé y no respondiste. Vean las consecuencias, dice el Señor, versículo 14. Haré también a esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vuestros padres, como lo hice en Silo. Y vean el versículo 15. Os echaré de mi presencia, dice el Señor. Eso es lo que voy a hacer. Consecuencias. El Señor habló y ellos no quisieron escuchar la palabra del Señor o el mandato. Oseas 9:17, ahí adelantito, hermanos. Enseguida de Daniel, Oseas 9:17. Mi Dios los desechará, dice,
porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Y se cumplió esto? Sí, anduvieron errantes. ¿Por cuántos años? Inclusive en el desierto también, ¿no? Mucho tiempo por causa de la rebeldía. Recordemos, hermanos, en Mateo 11:15 el Señor da una advertencia: el que tiene oídos para oír, oiga. Y el escuchar la palabra del Señor, el oírla, pero no llevarla a la práctica, significa como si estuviéramos sordos definitivamente. Sería lo mismo. ¿Tenemos oídos para escuchar? Sí, pero hermanos, y sobre todo aquellos que el Señor ya ha rescatado, ya ha transformado y los ha llevado a Cristo, oídos espirituales para escuchar la palabra del Señor. Y todavía peor, si tenemos esos oídos espirituales y somos rebeldes, todavía estamos peor todavía. Ahora, quiero ver varios puntos breves, 9, que son los que traemos aquí, para ir entendiendo un poquito cómo podemos nosotros aplicar la obediencia, y también vamos a ver los ejemplos de Cristo más adelante. Pero número 1, la obediencia, hermanos, afecta la vida espiritual de la persona. O sea, hay un efecto ahí. Cuando uno obedece, hay un efecto en la vida de la persona. Pero también, hermanos, es esencial y fundamental para la adoración, para la verdadera adoración. ¿Se acuerdan lo que le dice Samuel a Saúl en el capítulo 15, versículo 22 que leí ahorita? Y le dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué había pensado Saúl? Pensó Saúl en algún momento que solo por el hecho de hacer los sacrificios que el Señor definitivamente demandaba, era suficiente para adorar a Dios. ¿Será verdad esto? ¿Qué dice el versículo? ¿Se complace Jehová en esto, en los holocaustos y sacrificios, más en que se le obedezca la palabra del Señor? Y cuando venimos aquí a este lugar, venimos y ofrendamos nuestra vida, ofrecemos sacrificios de alabanza con nuestra presencia, pero a veces no obedecemos. Y eso es como caer en un ritualismo nada más, o una religiosidad. Solamente pensar que por el hecho de venir a este lugar, cantar alabanzas, que todo eso es bueno, y venir a adorar al Señor, como decía mi hermano Emilio, ¿a qué venimos a este lugar? Pero salimos de aquí y somos desobedientes a la voluntad del Señor. Lo estamos haciendo de una manera religiosa. La adoración, hermanos, es la actitud o intención interna del corazón del hombre para con Dios. Y eso implica obediencia en el servicio, la rendición, el amor y muchas cosas. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la obediencia es esencial para la adoración. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan cuando el Señor tuvo una plática con la mujer samaritana? Llega un momento en que el Señor le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Dios es espíritu, y los que le adoran en obediencia de verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad, en obediencia de verdad. Ahí es necesario que le adoren. Acompáñenme, hermanos, a Isaías capítulo 1 para ver esto de la religiosidad, y vamos a ver cómo el Señor amonesta a los judíos religiosos de aquella época. Capítulo 1 de Isaías. Este es algo que es un pasaje que cuando aquellos que llevamos el Descúbranos se van a acordar de él. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17a, es lo que vamos a leer. Vean lo que dice el Señor: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor,
la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de Dios para hollar mis atrios? ¿Quién se los ha pedido? No me traigas más vana ofrenda, dice el Señor. El incienso me es abominación, luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y vean el verso 15, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice el Señor? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Wow. Tremendo. Ustedes pueden venir, dice el Señor. Sí, hacen todas estas cosas, los religiosos, los rituales, vienen y convocan asambleas y hacen todo, y me traen ofrenda al templo, pero cuando ustedes extiendan las manos, yo también esconderé de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen la oración y empiecen a pedir y oren por cualquier cosa, dice el Señor, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Qué no somos llamados a decirle a las personas que vengan y oren al Señor y que tengan una plática con Él? Sí, pero ¿cuál es el problema? Y aquí lo dice. Y sigue diciendo. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y ahí está. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Podemos hacer muchas cosas como venir a la iglesia, cantar alabanza, ofrendar, venir en toda la semana a los diferentes ministerios. Pero hermanos, si nuestro corazón está lleno de pecado y seguimos haciendo lo malo, el Señor no va a escuchar. Inclusive en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Dejar de hacer lo malo. Número 2, la obediencia, hermanos, asegura las bendiciones de Dios. La obediencia asegura las bendiciones de Dios. Capítulo 14 de Juan. Verso 23. Capítulo 14, verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vean la bendición de que el Señor esté dentro de nosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Y vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, y dice, y el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la bendición ahí? Permanecer para siempre, por toda la eternidad, el que hace la voluntad de Dios, el que obedece. Número 3. Y esto, hermanos, es bien importante. Yo me detuve un rato ahí porque parecía contradictorio. Pero vean lo que dice. El fruto de la fe es una vida de obediencia a Dios. El fruto de la fe es una vida de obediencia a Dios. ¿Cómo se va a mostrar en tu vida que tú tienes fe? Y vamos a ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Se acuerdan del ejemplo de Abraham? Inclusive Santiago lo trae a colación, ¿no? Porque resulta
que había, yo creo, una equivocación ahí entre el pueblo, de que sí tenemos fe, pero resulta que estaban pasivos. ¿Verdad? ¿Había pasividad ahí? De hecho, en el versículo 14, por eso el título dice, la fe sin obras es muerta. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha o de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y eso, hermanos, va ligado, ¿no? Trabajan juntos. Y ahorita lo que vamos a ver, el ejemplo de Abraham, versículo 21, y ahí lo dice. Y vean lo que trae a colación Santiago, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y aquí lo dice el verso 26, y ahí lo aclara. Y pone el ejemplo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, hermanos, la fe sin obras está muerta. O sea, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Porque iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio? No, hermano, fue por la obediencia. ¿Y por qué obedeció? Porque tenía fe en Dios. Ese es el punto. Por la obediencia. El Señor inclusive le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y dice la Escritura que él salió sin saber a dónde iba, pero obedeció la voz de Dios. Yo no sé a dónde Dios me va a llevar, haber dicho Abraham. Inclusive él dice, cuando lleva a sus siervos y le dice, espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos. ¿Y qué? Ofreceremos sacrificio y regresaremos. Los dos, yo no sé cómo va a regresar con mi hijo, pero voy a regresar. Obediencia. Confió en el Señor, confió en la palabra que Dios le había dicho que hiciera. Y no es una fe ciega, hermano, como muchos desafortunadamente enseñan, ¿no? Por ahí, usted debe tener una fe ciega en Dios. No. Es una fe convencida en que Dios ha transformado nuestros corazones, una fe que nosotros tenemos la certeza que Dios existe, que Dios está ahí y que Dios está con nosotros así como lo ha prometido. Número 4. La verdadera obediencia, hermanos, significa imitar a Dios. ¿En qué sentido? En santidad, en humildad y en amor. La verdadera obediencia significa imitar a Dios en santidad, en humildad y en amor. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir ahí. Vamos a ver en santidad, número 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos ya obedientes, no se conformen a esos deseos que tenían cuando ustedes ignoraban quién es Dios, qué es lo que Dios demandaba de ustedes. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Más claro ni el agua, hermanos. Porque escrito está por eso. Sed santo porque yo soy santo. Qué complicado es eso de entender. Ahora, en humildad, Filipenses capítulo 2. De hecho, mi hermano Juan Carlos ahorita lo nombraba, ¿no? Al principio de las alabanzas.
el ejemplo de Cristo, humildad, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y ya estando en la condición de hombre, ¿qué hace el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad, verdadera obediencia significa imitar a Dios en santidad, en humildad, pero también, hermanos, en amor. Juan capítulo 13, versículo 34. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras que, pero el mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Número 5. Los verdaderos discípulos hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21, ya lo leímos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo meditaba en este pasaje, hermanos, hace semanas atrás. Yo no sé cuántos en aquel entonces el Señor definitivamente escuchaba que se declaraban hacia Él o se dirigían hacia Él como Señor. Señor Jesús o Señor esto, espérense. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, no se engañen, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que van a entrar. No por el hecho de que me diga Señor, Señor. No por lo que sale de tu boca, sino lo que está dentro del corazón. ¿Y quién es el que mira el corazón y lo conoce? Solamente el Señor. Número 6. El creyente obedece a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque para enfrentar, hermanos, la oposición se requiere lealtad a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 19. Verso 29, perdón. ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro? Cuando los vuelven a apresar a Juan y a él y estaban frente al concilio. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El creyente obedece a Dios antes que a los hombres porque para enfrentar la oposición se necesita o se requiere lealtad a Dios. Número 7. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios, hermanos? ¿Qué nos lleva o qué nos motiva para obedecer a Dios? Hay muchas cosas, pero la principal, hermanos, la gratitud o la gracia recibida de parte del Señor. Porque cuando nosotros meditamos en que no la merecíamos y la hemos recibido, hermanos, eso realmente es motivo de darle gracias a Dios. Cuando yo entiendo que no merecía la salvación y la gracia que viene de parte del Señor y vengo a Él, Señor, pues gracias. Y eso me debe motivar a obedecer a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo, hermano, definitivamente agradecido con Dios, agradecido con Cristo, de que Él haya transformado su corazón y Él admite que lo que era ahora era por la gracia del Señor. Si era apóstol, era por la voluntad y la gracia del Señor. Por eso dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, dice el verso 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Gratitud por la gracia recibida, eso nos debe motivar a obedecer al Señor. Número 8, obedecemos a Dios
como manifestación de la libertad espiritual que gozamos. Obedecemos a Dios como manifestación de la libertad espiritual que gozamos. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. ¿Se acuerdan? Mirábamos la semana pasada que éramos esclavos del pecado, esclavos del maligno, y viene el Señor y nos rescata de ahí, ¿no? Vean lo que le dice Pablo a los hermanos ahí en Galacia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, ¿verdad? Cuando estaban esclavos del pecado, esclavos del maligno, haciendo su propia voluntad, fueron llamados a libertad por medio de Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no se confundan, sino servíos por amor los unos a los otros. Ustedes han sido libres, no más que no usen esa libertad como ocasión para hacer sus propios deseos. O sea, en otras palabras, hermanos, no tenemos permiso para pecar. Obedezcamos lo que dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Nuevamente, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, obedecemos a Dios como manifestación de la libertad espiritual que gozamos. Y número 9, Jesús nos enseña que nuestro amor a Dios, hermanos, nos motiva a obedecerlo. Jesús nos enseñó a través de su palabra que nuestro amor a Dios nos motiva a obedecerlo. Amamos a Dios, decimos, ¿verdad? Y obedecemos a Dios. Pues ese amor que tenemos para con Dios nos debe de motivar, de impulsar, de llevar a obedecerlo. Juan capítulo 14, acompáñenme ahí por favor. Juan 14. Voy a leer 3 versículos 21, 23 y 24a. Dice así, el Señor hablando, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, obedecerá, andará conforme a ella, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, dice el Señor. Entonces Jesús nos enseña que nuestro amor a Dios nos debe motivar a obedecerlo. Ahora, hermanos, ¿cómo afecta la obediencia en nuestra relación con los demás? ¿Cómo nos afecta la obediencia en relación con los demás? Acompáñenme a Efesios capítulo 5. ¿Cómo afecta la obediencia a nuestra relación con los demás? Por ejemplo, aquí la Biblia en el versículo 22, capítulo 5, nos habla de la obediencia de la esposa hacia el esposo. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el capítulo 6, versículo 1, también nos habla de los hijos a los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Y en el versículo 5 del capítulo 6 también habla de los esclavos a los amos. En otras palabras, de los empleados a los patrones.
Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cómo afecta la obediencia a nuestra relación con los demás? Y vemos estos ejemplos: la esposa hacia al esposo, los hijos hacia los padres, los siervos a los patrones. Ahora, debe haber, hermanos, obediencia gozosa para con los líderes de la iglesia también. Ese es un tema que ya estudiamos en la escuela dominical. Debe haber obediencia gozosa para con los líderes de la iglesia. No, hermano, pues es que hace cosas que a mí no me gustan. ¿Y? Ahora, ¿es pecado lo que hace? ¿Es pecado lo que está haciendo este líder? Por ejemplo, el hermano tiene una virtud, el hermano Emilio, ¿no? Ahorita lo hicimos el ejercicio en la mañana. A algunos no le puede gustar. ¿Es pecado lo que hace? Que levántense 2 minutos y salúdense. No lo sé. Pero pecado no es. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque debe haber obediencia y con gozo para con los líderes de la iglesia. Primera carta a Tesalónica, capítulo 5. Cinco, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Y cómo habrá paz? Cuando nos sometemos. Siempre y cuando el liderazgo no mande al pueblo a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad del Señor. ¿Verdad? Sigue diciendo. ¿Y a los pastores? Hebreos 13. Hebreos 13, 17 dice así la palabra del Señor: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué, hermanos? Vean, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense, ¿no? Estar contendiendo por estas cosas. Más adelante, en las próximas semanas, con el favor del Señor, vamos a ir a llevarlo específicamente en qué áreas de nuestra vida podemos nosotros aplicar todas estas cosas. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento vemos cómo la misma Escritura y coloca y hace un énfasis especial en la obediencia de Cristo. Y esto, hermanos, lo pone, y vamos a ir a Romanos, el contraste de la desobediencia de Adán. El primer Adán desobedeció y el segundo Adán obedeció toda la voluntad del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 para ver esto. ¿Por qué pone este énfasis Pablo aquí en Roma? Para que nosotros, hermanos, y principalmente sus lectores, pudieran identificar que Cristo, el Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte. Y es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la Escritura. Capítulo 5, versículo 12 al 21. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto fue Adán, y por el pecado la muerte, ¿qué sucedió? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay una ley, pues ¿quién puede decir que es pecador? Pero resulta que en el Edén hubo un mandamiento, y este mandamiento se desobedeció.
Cuando el Señor le dice, no coman de ese árbol. Por eso dice, antes de la ley ya había pecado. Antes de que vinieran los mandamientos, en las tablas de piedra ya había pecado en el mundo. Pero dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Aún en eso, el cual, o sea, Adán es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede lo mismo, no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea por Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos el ejemplo, el primer Adán, ¿qué sucedió con él? Se le hizo un mandato, desobedeció a Dios, vemos las consecuencias, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo, hermano, fue obediente al Padre. Y por eso pone este contraste, Adán desobedece y Cristo obedece. Entonces, hermanos, vemos también y vamos a ver las acciones de Jesús. ¿Por qué estaban motivadas las acciones de Cristo? ¿Por qué Él actuaba, hablaba y hacía todos esos milagros? Por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese era su deseo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4. Cuando vemos, hermanos, y se titula, ¿no? A veces nos podemos confundir. La película La Pasión de Cristo. Y se nos viene a la mente, ¿no? El cargar la cruz, el ir a que lo clavaran en esa cruz y a morir. Pero ¿saben cuál era la pasión del Señor? Era la obediencia al Padre. Obedecer la voluntad de Dios. Capítulo 4 de Lucas, versos 42 y 43. Dice que cuando ya era de día, salió, o sea Jesús, nos dice Lucas, y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero el versículo 43, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado, no me puedo quedar aquí. Muchos querían que se quedara Cristo con ellos, pero dicen, no, yo tengo que ir a anunciar el evangelio. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5 de Juan. Vamos ahí, hermanos, capítulo 5, verso 30. Vean lo que dice el Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, o la del Padre. Siempre obediente al Padre. Ah, hermano, qué fácil. Pues es que es Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Sí, nosotros tenemos la naturaleza caída, pero ¿saben qué, hermanos? Se nos olvida que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza también. Hemos nacido de nuevo. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice, los mandamientos del Señor no son gravosos.
no son difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque la naturaleza y el Espíritu Santo me capacita para obedecer la voluntad de Dios. No podemos decir que no estamos capacitados para obedecer la voluntad del Señor. Juan 4:34, ahí mismo atrasito. Vean lo que dice el Señor. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es mi alimento, de eso me alimento yo, de eso me fortalezco, de hacer la voluntad del Padre que me envió. Jesús, hermanos, actuó y habló en obediencia al Padre. Y ahí mismo en el capítulo 3, verso 34, vemos el testimonio de Juan el Bautista que dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué habló Jesús? Pues la palabra de Dios, obediente a la voluntad del Padre, el Evangelio. Entonces vemos, hermanos, que a través de su vida obediente, Cristo demostró, y esto es maravilloso, a través de su vida obediente, Jesús demostró que Él era el Salvador. Hebreos capítulo 5. 5, 7 al 9. Dice la palabra del Señor, verso 7 del capítulo 5 de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, y se van a acordar de este pasaje en el huerto de Getsemaní. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado el Señor cuando clamó. Inclusive Él dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Fue escuchado el Señor? Sí. ¿Pero de qué está hablando el autor de Hebreos aquí? No perdamos el contexto, hermanos. Dice que el Señor, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién es el único que podía librar de la muerte o el que puede librar de la muerte? El Padre. Y lo hizo. Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Por eso dice el autor, fue oído a causa de su temor reverente. No se quedó muerto, sino que resucitó. Verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice la Escritura? Aprendió la obediencia. Aunque era hijo, aunque padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Es para todos? ¿Para quiénes dice ahí? Ay, hermano, ¿y quién puede obedecer al Padre? Los hijos de Dios. Hermanos, Dios habló, Dios ha hablado y seguirá hablando por medio de las palabras de su Escritura. Eso es un hecho. Pero ¿qué vemos aquí? La desobediencia a la palabra de Dios surge de un corazón pecaminoso, un corazón que no confía en Dios. La desobediencia a la voluntad o a la palabra de Dios, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz del problema? Surge de un corazón pecaminoso, un corazón que no confía en el Señor. Y aquellos que no han sido transformados por el Señor tiene o debe transformar ese corazón para que ahora sea sensible a la palabra del Señor. La obediencia, por el contrario, proviene de un corazón que confía en Él. Si el pueblo de Dios obedece, recibirá las bendiciones que Él desea dar a su pueblo. Si los creyentes desobedecen, van a recibir disciplina del Señor. Y eso es lo que dice la palabra. Y vamos a ir ahí al Hebreos capítulo 12. Y a veces, hermanos, no consideramos las consecuencias por la desobediencia.
capítulo 12 de Hebreos, versículos 5 al 11. Vean lo que dice el autor de Hebreos. A ver, hermanos, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué los hijos de Dios reciben la disciplina? Porque el Señor te ama, porque el Señor ama a sus hijos. Es por eso. Si no los amara, no fuéramos disciplinados cuando estamos mal. Pero dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Y hace una pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos, y pone el ejemplo de los padres terrenales, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos cuando recibíamos disciplina. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como les venía en gana, como ellos querían hacerlo. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Que cada vez seamos más santos. Y dice el verso 11, la verdad, hermano, es que ¿a quién le gusta la disciplina? ¿A qué hijo le gusta que lo disciplinen? A nadie. A ninguno. Pero dice el verso 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero aquí está el propósito, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Propósito de la disciplina, fruto, que seamos más santos. Y con eso termino, hermanos. Había una guerra y había un general, ¿no? Y ese general tenía muchos soldados. Y llega un momento en que le dice, a ver, soldado, apunte ese cañón a la casa blanca que está ahí, esa chocita blanca que está ahí, apúntele y derríbela. Y el soldado va y calibra su cañón y apunta y destruye la casa. Y en ese momento, hermanos, este soldado se hinca y se pone a llorar. Y le dice el general, soldado, ¿por qué llora? ¿Por qué está triste? Y el soldado voltea y le dice, es que esa casa que acabo de derribar, ahí crecí yo de niño. Ahí crecí, ahí nací, crecí y ahí viví con mis padres. Por supuesto que los padres ya no estaban ahí. Y soldado, ¿por qué no me dijo? Le dice el soldado al general. General, es que sus mandamientos no se discuten. Por eso lo hice, por obediente. Porque sus mandamientos no se discuten. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Vamos a ir ahí, con esto terminamos. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 1 al 4 y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo vamos a agradar al Señor? En obediencia. Porque el Señor nos ayuda, hermanos, a ser obedientes. Porque no estoy diciendo que sea fácil.
pero tampoco imposible, porque estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Así que la próxima semana, con el favor del Señor, vamos a entrar ya en los temas prácticos, cómo aplicar a nuestra vida este tema de la obediencia, que es un tema muy amplio en la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido introducirnos a este tema de la obediencia, Padre. Necesitamos de ti como hijos que tenemos un Padre Celestial que necesitamos que nos ayude. No somos ajenos a aquellos que necesitaban ser sanados, aquellos que necesitaban ojos nuevos o vista, o los paralíticos que tú, Señor, a través de los discípulos o tú mismo levantaste, Padre. No somos ajenos a ellos, ellos necesitaban de ti, también nosotros. También nosotros, Padre, necesitamos que tú nos capacites para poder llevar a cabo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a oír, pero no solamente que quede en nuestro cerebro, Señor, sino que tú lo pases al corazón y que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.